Buen día, mi nombre es Miguel Arreaza y hoy vamos a hablar sobre patología esofágica. Primero hablaremos un poco sobre cuáles son los síntomas de la enfermedad del esófago. Entre estos están la halitosis, la regurgitación, la odinofagia, la disfagia, la pirosis, el dolor retroesternal y el sangrado. La halitosis es un signo clínico caracterizado por mal aliento u olor bucal desagradable. La regurgitación es la aparición espontánea de comida o líquido en la parte alta de la boca. En la obstrucción esofágica distal con éstasis, como es la secundaria acalasia o un divertículo grande, el material regurgitado consiste en un líquido mucoso insípido o en alimentos no digeridos. La odinofagia es la sensación de dolor al deglutir. Puede deberse a inflamación local o una neoplasia bucal o faríngea. Es característica de esofagitis no asociada a reflujo. También se presenta en caso de úlcera péptica del esófago o la úlcera de Barrett, carcinoma con afección periesofágica, lesión cáustica del esófago o perforación de este. La disfagia se define como la dificultad para deglutir, y existen varios tipos. En la disfagia faríngea existe dificultad para iniciar la deglución, y generalmente se acompaña de tos y de aspiración de alimentos hacia la vía respiratoria. Esto ocurre en alteraciones neuromusculares o del sistema nervioso central. La disfagia esofágica es ocasionada por dos procesos diferentes: por obstrucción mecánica, con disminución de la luz esofágica por problemas intrínsecos o extrínsecos, y también por alteración motora debido a modificaciones en el peristaltismo o en el esfínter esofágico inferior, como en la calasia. Las disfagias mecánicas son causadas por un gran bolo o disminución del diámetro faríngeo y pueden ser episódicas o progresivas. Y por último tenemos la disfagia motora, causada por debilidad de las contracciones peristálticas o disminución de la inhibición en la deglución. La pirosis es una sensación quemante retroesternal que puede ascender y descender como una ola. Cuando es intensa se irradia hacia los lados del tórax, el cuello y el ángulo de la mandíbula. Es un síntoma característico de la esofagitis por reflujo y puede asociarse a regurgitación o a una sensación de líquido caliente que sube hasta la boca. El dolor retroesternal es un dolor torácico de origen esofágico que se parece al dolor cardíaco. Este dolor es diferente a la pirosis o a la odinofagia y puede presentarse en el reflujo gastroesofágico o en los trastornos de la motilidad esofágica como el espasmo esofágico difuso. El dolor torácico debido a la afección periesofágica por carcinoma y úlcera péptica es constante y agonizante. La causa esofágica más frecuente de dolor torácico es la esofagitis por reflujo. El sangrado puede ser por hemorragias digestivas superiores o inferiores. Se considera superior desde las arcadas dentarias hasta el ángulo de Treitz y se considera inferior desde el ángulo de Treitz hasta el ano. El sangrado puede producirse por laceraciones en la membrana mucosa del esófago, que normalmente son causados por hacer fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. Estas laceraciones se conocen como desgarro de Mallory-Weiss. El sangrado también puede ser causado por varices esofágicas y por úlceras del esófago o cáncer del esófago. Usualmente el sangrado está oculto en estas patologías. Los estudios diagnósticos utilizados en la enfermedad esofágica son la radiografía simple, la radiografía con contraste de bario, la endoscopia digestiva superior o esofagoscopia, la biopsia y la manometría. La radiografía simple se utiliza para visualizar neumotórax, neumomediastino o neumoperitoneo, en caso de perforación de esófago. Las técnicas para la obtención de imágenes radiográficas seriadas y a gran velocidad son de mucha ayuda para la valoración de las alteraciones funcionales de las fases faringoesofágica y esofágica de la deglución. La radiografía con contraste de bario es la primera prueba diagnóstica en un individuo con sospecha de enfermedad esofágica. Debe permitir una valoración completa del estómago y el duodeno. La endoscopia digestiva superior o esofagoscopia es el gold standard para la detección de anomalías estructurales, indicada en cualquier paciente que refiera a disfagia, incluso si su estudio radiográfico es normal. Cuando el diagnóstico probable es enfermedad por reflujo gastroesofágico, se debe prestar atención especial a la detección de esofagitis y esófago cubierto por epitelio columnar, de Barrett. El esófago de Barrett se sospecha durante la endoscopia cuando hay dificultad para localizar la unión escamocolumnar en su ubicación normal, así como cuando la presencia de una mucosa más roja y llamativa que la ordinaria recubre la porción inferior del esófago.
La hernia yatal se confirma a través de una esofagoscopia cuando se encuentra una bolsa cubierta con pliegues gástricos que se ubica 2 centímetros o más por arriba de los bordes del diafragma y se identifica al solicitar al enfermo que estornuda. Cuando se halla esofagitis mediante endoscopia, es indispensable registrar la gravedad y la longitud de la lesión. Por ende, dentro de la clasificación de la esofagitis tenemos la esofagitis grado 1, en donde hay presencia de erosiones pequeñas y circulares que no confluyen. La esofagitis grado 2, en donde hay presencia de erosiones lineales cubiertas por tejido de granulación que sangran con facilidad si se les toca. La esofagitis de grado 3 es la fase más avanzada en la enfermedad, en la cual las erosiones lineales o circulares coalescen para formar una área circular con pérdida de epitelio, o aparecen islotes de epitelio que vistos con el endoscopio dan un aspecto de empedrado. Las esofagitis de grado 4 son aquellas en las que existe estenosis. Si se detecta una estenosis, es necesario valorar la gravedad de la esofagitis proximal. La ausencia de esofagitis proximal, en caso de estenosis, sugiere que la lesión es causada por sustancias químicas o por una neoplasia. La biopsia se utiliza para descartar esófago de Barrett y neoplasias. En el caso del esófago de Barrett se deben obtener varias biopsias en dirección cefálica para determinar el nivel en el cual se encuentra la unión del epitelio de Barrett y la mucosa escamosa normal. El esófago de Barrett es susceptible a ulceración, sangrado, formación de estenosis y degeneración maligna. En el caso de una enfermedad maligna, el signo más temprano es la presencia de displasia grave o adenocarcinoma intramucoso. Los cambios displásicos se distribuyen en forma de parche, de modo que ha de obtenerse un mínimo de 4 muestras por biopsia, con una separación de 2 centímetros en la porción del esófago recubierta con epitelio de Barrett. La manometría se utiliza ampliamente para valorar la función motora del esófago y sus esfínteres. Está indicada siempre y cuando se sospeche una anomalía motora del esófago con base en la presencia de síntomas de disfagia o dinofagia o dolor torácico de origen no cardíaco, en sujetos cuyo estudio con bario o en la endoscopia no muestran anomalías estructurales definidas. Si se tiene una manometría con un resultado mayor a 20 milímetros de mercurio, se sospecha de acalasia, y si se tiene una manometría con un resultado menor a 0 milímetros de mercurio, se sospecha de una dilatación. Ahora hablaremos un poco sobre las distintas patologías esofágicas. Primero hablaremos sobre las atresias, que hacen referencia al desarrollo congénito incompleto de un conducto natural, en este caso del esófago o de parte de él, y suele presentarse con otro efecto de nacimiento como las fístulas traqueoesofágicas, en donde una parte del esófago está conectada con la tráquea. En relación a la epidemiología, la ausencia o agenesia del esófago es muy rara, pero la atresia, en la que el desarrollo es incompleto, es más frecuente. En cuanto a la clínica, las astresias se descubren poco después del nacimiento, habitualmente debido a la regurgitación durante la alimentación. Cualquier forma de fístula provoca aspiración, ahogamiento, neumonía y graves desequilibrios hidroelectrolíticos. Las malformaciones congénitas del esófago se asocian a cardiopatías congénitas, malformaciones geniturinarias y enfermedad neurológica. Sin una reparación quirúrgica rápida, son incompatibles con la vida. Ahora hablaremos del anillo de Chatsky, el cual es un reborde circunferencial delgado que se ubica en la mucosa del tercio inferior del esófago, en la unión escamocolumnar, y que se presenta con frecuencia junto con la hernia yatal. Presenta mucosa esofágica por encima y mucosa gástrica por debajo, con cantidades variables de muscular de la mucosa, tejido conjuntivo, fibrosis y submucosa en el espacio intermedio. En la clínica del anillo de Chatsky suele manifestarse primero una disfagia, que suele ser únicamente para los alimentos sólidos, de aparición brusca con una obstrucción casi completa. La obstrucción aguda se acompaña del dolor y sensación de opresión retroesternal inferior. Se acompaña de otros síntomas de obstrucción esofágica como regurgitación y halitosis. El diagnóstico se suele hacer por esofagografía o radiografía con contraste de bario. Está indicada una endoscopia cuando el paciente sufre de una obstrucción por un cuerpo extraño o cuando la esofagografía de bario es confusa. Ahora hablaremos de las membranas esofágicas, que son estructuras membranosas muy delgadas que comprometen total o parcialmente la luz del esófago, con más frecuencia en los 2/3 inferiores del mismo. Pueden ser congénitas o adquiridas.
En cuanto a la epidemiología de las membranas esofágicas, podemos ver que aparecen a lo largo de todo el esófago en tanto hombres como mujeres de cualquier edad. Se observan principalmente pacientes con síndrome de Plummer-Vinson, pemfigoides y con colitis ulcerosa. Se asocia igualmente a un pequeño aumento del carcinoma epidermoide de esófago. En la clínica, podemos ver que cuando obstruyen casi completamente la luz, el niño regurgita alimentos no biliosos en las fases iniciales de la lactancia. La mayoría de los adultos con membranas esofágicas adquiridas no manifiestan síntomas. Y en cuanto al diagnóstico, usualmente se lleva a cabo con esofagografía con contraste de bario. También se puede recurrir a la endoscopia. No obstante, si se introduce la endoscopia a ciegas, se puede pasar por alto la membrana sin visualizarla. Dentro de la patología esofágica también podemos encontrar divertículos. Existen varios tipos, los divertículos por tracción o verdaderos, dentro de los cuales vamos a encontrar los divertículos mesoesofágicos, y los divertículos por pulsión o falsos, dentro de los cuales vamos a encontrar divertículos de Zenker y divertículos epifrénicos. En todos estos casos, el diagnóstico se lleva a cabo con la esofagografía con bario. Los divertículos por tracción o verdaderos abarcan todas las capas de la pared esofágica. Se forman por la adherencia de ganglios linfáticos mediastínicos, inflamatorios extraesofágicos. Por ejemplo, en casos de tuberculosis o sarcoidosis, que al cicatrizar estas enfermedades y contraerse, traccionan el esófago. Aquí encontramos los divertículos mesoesofágicos. En cuanto a la clínica de los divertículos mesoesofágicos, la mayoría de los pacientes no experimentan ningún síntoma. Pueden producir disfagia, dolor torácico y regurgitación. Cuando el paciente manifiesta tos crónica, hay que pensar en la posibilidad de una fístula broncoesofágica. En ocasiones, la hemoptisis suele ser uno de los primeros síntomas. Indica una erosión infecciosa de los ganglios linfáticos hacia los vasos sanguíneos mayores y el árbol bronquial. Los divertículos por pulsión o falsos están constituidos únicamente por mucosa y submucosa. Se forman a causa de una presión interluminal elevada generada por algún trastorno de la motilidad. Estas fuerzas hacen que la mucosa y la submucosa se hernien a través de la musculatura esofágica. Aquí se tienen los divertículos de Zenker y los divertículos epifrénicos. En los divertículos de Zenker vemos que la epidemiología es el tipo de divertículo más frecuente esofágico en la actualidad. Normalmente aparecen en pacientes mayores de 60 años. Se localizan concretamente herniando el triángulo de Killian entre las fibras oblicuas del músculo tirofaringio y las fibras horizontales del músculo cricofaringio. En cuanto a la clínica, generalmente los pacientes no experimentan ningún síntoma. Suelen tener una tos persistente, salivación excesiva y disfagia intermitente, que suelen ser los signos de progresión de la enfermedad. La complicación más grave de un divertículo de Zenker no tratado es la neumonía por aspiración. El diagnóstico se suele realizar a través de una esofagografía de bario. A la altura del cartílago cricotiroideo se puede visualizar el divertículo lleno de bario y descansando posteriormente junto al esófago. Los divertículos epifrénicos suelen aparecer en el tercio distal del esófago. La mayoría de los pacientes con divertículos epifrénicos no manifiestan ningún síntoma. Pueden experimentar disfagia o dolor torácico, lo que indica una dismotilidad. El diagnóstico suele establecerse durante el estudio de una posible dismotilidad, constituyendo el divertículo epifrénico un hallazgo casual. Ahora hablaremos de la calasia. En la calasia, el cuerpo esofágico pierde las contracciones peristálticas y el esfínter esofágico inferior no se relaja normalmente en respuesta a la deglución. Se caracteriza por la triada de relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, aumento del tono del esfínter esofágico inferior y aperistaltismo del esófago. Dentro de las causas vemos que se produce por pérdida del número de células ganglionares inhibidoras del esófago distal, o plexo mientérico de Auerbach. Estas células son liberadoras de mediadores miorrelajantes como el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Su patogenia es idiopática o se debe a una degeneración neurógena infecciosa. También se ha relacionado con el estrés psicológico intenso, los traumatismos, la pérdida drástica de peso y la enfermedad de Chagas. En un periodo de 20 años, el paciente tiene hasta un 8% de probabilidades de desarrollar un carcinoma. El tipo más frecuente es el carcinoma epidermoide. En la clínica podemos ver que los pacientes presentan disfagia, regurgitación y pérdida de peso. También se observa con frecuencia pirosis, asfixia postprandial y tos nocturna. La disfagia que experimentan estos pacientes comienza con los líquidos y progresa a los sólidos.
Cuando el agua hace aumentar la presión, experimentan un dolor torácico retroesternal que puede ser bastante intenso, hasta que el esfínter esofágico inferior se abre y el dolor remite rápidamente. En el diagnóstico vemos que el gold standard es la manometría. Permite además descartar otras posibles alteraciones de la motilidad esofágica. En la calasia típica, la manometría registra 5 signos clásicos, 2 anomalías del esfínter esofágico inferior y 3 del cuerpo esofágico. El esfínter esofágico inferior es hipertenso, con unas presiones que suelen superar los 35 milímetros de mercurio, y, lo que es más importante, no se relaja durante la deglución. El cuerpo del esófago presenta una presión por encima de la línea basal, como consecuencia de la elevación incompleta del aire, contracciones especulares simultáneas sin indicios de peristaltismo progresivo y ondas de escasa amplitud indicativas de una ausencia de tono muscular. Estos 5 signos nos permiten establecer el diagnóstico de acalasia. En la esofagografía se visualiza un esófago dilatado con un estrechamiento distal, conocido como punta de lápiz, que representa la imagen clásica del esófago lleno de bario. En cuanto a las hernias hiatales, vemos que consisten en la protrusión de la porción abdominal del esófago o del segmento proximal dilatado del estómago a través del hiato esofágico del diafragma, por separación de sus pilares y ensanchamiento del espacio entre pilares musculares y de la pared del esófago. Se conocen 2 patrones anatómicos, la hernia deslizante y la hernia paraesofágica. La hernia deslizante puede haber protrusión no solo del esfínter esofágico inferior, sino que puede estar acompañado del segmento proximal del estómago, produciendo reflujo gastroesofágico. Constituye el 95% de los casos. Estos síntomas son atribuidos a la incompetencia del esfínter esofágico inferior y se agravan con las posiciones que favorecen el reflujo. La hernia paraesofágica, vemos que el esfínter esofágico inferior permanece dentro de la cavidad abdominal y una porción separada del estómago, en general a lo largo de la curvatura mayor, y entra al tórax a través de un agujero ensanchado. Produce una clínica de obstrucción. En cuanto a diagnóstico, se puede establecer mediante una radiografía de tórax, con el paciente en posición erecta si se observa un nivel hidroaéreo por detrás de la silueta cardíaca. La hernia hiatal paraesofágica es una anomalía permanente en la cual el estómago se encuentra dentro de la cavidad torácica, de modo que casi todos los casos se pueden diagnosticar mediante una radiografía con contraste de bario. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver las distintas hernias hiatales por deslizamiento y paraesofágica. Por deslizamiento podemos ver que es el 90% de los casos y la paraesofágica el 10% de los casos. La esofagitis hace referencia a cualquier inflamación del esófago con erosión de la mucosa. Dentro de las causas podemos ver la presencia de ácido clorhídrico en la mucosa gástrica, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, una hernia hiatal, eliminación lenta del material refluido, reducción de la capacidad de reparación de la mucosa gástrica por exposición prolongada al jugo gástrico. También tenemos varios factores de riesgo, como son el alcohol, el tabaquismo, la cirugía, radiación en el pecho, como es en el caso del tratamiento de cáncer de pulmón, desgarro por medicamentos o hemosis. La clínica se caracteriza por presentar estos 5 síntomas: pirosis, dolor, disfagia, regurgitación y hematemesis. Y pueden ocurrir varias consecuencias que pueden llevar a cabo una hemorragia digestiva, enfermedad ulceropéptica y esófago de Barrett, que posteriormente puede llevar a un adenocarcinoma. El diagnóstico se realiza a través de una endoscopia digestiva superior y biopsia. Ahora hablaremos un poco de la hemorragia digestiva. Entre sus causas vemos que principalmente es la enfermedad ulceropéptica, que son lesiones crónicas que ocurren en cualquier porción del tracto gastrointestinal expuesta a la acción agresiva de los jugos ácidos pépticos. Se asocian a la infección de Helicobacter pylori y al tabaquismo. Otra causa muy importante son las varices esofágicas, que son dilataciones venosas patológicas en la submucosa del esófago que se producen habitualmente en pacientes con hipertensión portal y pueden llevar a la muerte. Otras causas vemos que son el desgarro de Mallory-Weiss, la lesión diablofoid, gastropatía hipertensiva, ectasia vascular, varices gástricas y tumores.
El diagnóstico es principalmente clínico al ver signos de hemorragia, como taquicardia, taquipnea, hipotensión, diaforesis y palidez mucocutánea. Una vez establecido, se realiza una endoscopia digestiva superior para determinar la causa de la hemorragia. La ruptura esofágica se caracteriza principalmente por hiperemesis, y sus causas son bulimia, quimioterapia, embarazo, síndrome de Mallory-Weiss que ya habíamos descrito antes, que es un desgarro de las paredes del esófago por hiperemesis con lesión de la mucosa y la submucosa. Y también encontramos el síndrome de Boerhaave, desgarro de las paredes del esófago por hiperemesis con lesión de todas las capas, produciendo la triada de Mackler, que son vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. El diagnóstico se lleva principalmente a cabo por endoscopia digestiva superior. Dentro de las patologías esofágicas también encontramos los traumas esofágicos, que son relativamente raros por su localización en la caja torácica. Dentro de las causas, podemos ver que puede ser iatrogénico o endoluminal debido a la instrumentación diagnóstica o terapéutica. También se puede ver a cuerpos extraños en niños o en pacientes con trastornos mentales. Suele ocurrir con traumas cerrados en caso de caídas, aplastamientos o choques, y también puede ocurrir en traumas abiertos como por heridas por arma blanca o arma de fuego. El diagnóstico suele realizarse con una radiografía simple de tórax o abdomen, de pie o en decúbito lateral izquierdo. En caso de un trauma por cuerpo extraño se realiza una endoscopia digestiva superior con la cual se puede realizar también el tratamiento. Ahora hablaremos del esófago de Barrett, el cual es una metaplasia del epitelio escamoso a epitelio cilíndrico, y es una complicación de la esofagitis por reflujo grave, y constituye un factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. Posee las mismas causas y factores de riesgo que la esofagitis. En la clínica del esófago de Barrett podemos ver pirosis, regurgitación y gusto ácido en la boca. El diagnóstico se lleva a cabo por una endoscopia digestiva superior y biopsia. Otra patología muy importante del esófago son los tumores y los quistes. Dentro de la epidemiología podemos ver que son poco frecuentes y representan menos del 1% de todas las neoplasias esofágicas. Vemos que ocupan principalmente, con el 60% de los casos, los leiomiomas, el 20% de los casos lo ocupan los quistes, el 5% de los casos lo ocupan los pólipos y un 5% es una mezcla de neoplasias diversas. La clínica suele ser en muchos casos asintomática. Sin embargo, los síntomas más frecuentes son disfagia y dolor, y se puede presentar una pérdida de peso, que es muy importante. El diagnóstico se realiza a través de una endoscopia digestiva superior, que es la mejor forma diagnóstica, pero también se puede realizar otros estudios como la ecografía endoscópica y la tomografía axial computarizada. Muchas gracias por su atención.